Buenas, mi nombre. Bueno, bien, ahí está, bien. Eh, este video es un tanto particular. Hoy tenía ganas de hablarle sobre mi próxima review, extrañamente. Esta va a ser la primera parte, si bien esta es la primera parte de la review, vamos a hacer una presentación. O sea, tengo ganas a partir de ahora hacer esto con los sistemas. Bueno, vamos a bajar un poquito. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Bien, a partir de ahora lo que voy a hacer es una presentación. No sé qué tan corto, depende de qué tan inspirado esté el día. O sea, si se quiere, es un video introductorio, o sea, el primer video acerca de Manjaro. Es decir, en este caso yo instalé Manjaro en mi máquina, lo estoy probando hace un tiempito ya. Bajé un par de ISOs diferentes. En mi caso, por una cuestión de costumbre, decanté por quedarme con la versión Cinnamon. Una cuestión de costumbre porque Cinnamon es un escritorio que yo uso hace mucho tiempo, prácticamente desde que salió, y efectivamente es un escritorio que me gusta mucho, ¿no? Entonces, básicamente, estoy utilizándolo bastante estándar, si se quiere. Esto, como ven, es como prácticamente como viene. A ver, vamos a ver. Como ven acá. Así es básicamente. Así mismo, lo único que no tiene de fábrica es el hecho de que yo le puse un configurable menú y como ven, esto de que ven aquí es una imitación del Kicker, es una imitación del Kicker de KD4 o en este caso de Plasma también hay un Kicker parecido a que está hecho con configurable menú, ¿no? Que es un trabajo de Lester Carvalho, que es un menú muy interesante, muy completo, un applet para Cinnamon que está muy interesante, muy bueno, bien. Incluso en Uclu yo en algún momento utilicé este bendito applet, ¿no? Bien. ¿Por qué elegí Manjaro y por qué Cinnamon? Básicamente Manjaro porque hace tiempo que me venía interesando el trabajo que estaban haciendo con lo que es con la parte estética, ¿no? Con lo que es la parte del diseño del mismo del sistema operativo. Es muy bonito, está muy bien logrado, ¿no? Como ven, esto que está acá, este tema se llama Menda, ¿no? En mi caso es un Menda un poquito modificado, pero es Menda. Menda Circle en los iconos, en los bordes Vertex, que es lo que trae por defecto. O lo que trae por defecto es Menda, no, lo que trae por defecto es Menda también. No trae, trae Vertex. Y ta controles Menda, de ratón las guaitas. Y yo lo que puse es Manjaro, el Maya Plasma, como el tema de Cinnamon, ¿no? Porque definitivamente el Maya de Plasma, el Maya me gusta, es un tema que me llama mucho la atención. Esto, una de las razones por la cual me vine a Manjaro es primero que nada por una cuestión estética, ¿no? A mí me parece que están haciendo muy bien ese trabajo, ¿no? Yo creo que, a ver, hay otras distros que tienen funcionalidades similares a lo que es Manjaro, y entonces la parte estética es algo también a tener en cuenta, que es quizás el primer vistazo que nosotros tenemos a un sistema operativo es a nivel estético. Es como, ¿no? Es un primer vistazo, ¿no? Entonces, esto a nivel estético son todas las distros, todas las ISOs de Manjaro están muy bien terminadas, muy bien acabadas, ¿no? La Plasma, tanto la versión XFC, mi versión Cinnamon también, es esta, están muy bien logradas, muy preparaditas, ¿no? Bien.
como ven, ya estuve haciendo algunos videos, de hecho, de este sistema. Y como ven, estoy con la cámara un poco más grande, en este caso, en este costado, porque básicamente es un video donde voy a hablar mucho. Quizás ya para el próximo video no hable nada, entonces por lo tanto, no va a estar la cámara porque me va a hablar mucho. Y además porque acá descubrí un pequeño detalle, algo interesante, y es que encontré cómo lograr una buena iluminación para la cámara. Y extrañamente, la buena iluminación para la cámara en realidad no es iluminándome a mí, sino que es iluminando la propia cámara. Eso es algo que si bien tiene un poquito de lógica, yo no me lo esperaba. Y es que tengo esto que está acá arriba, es una veladora, que la veladora básicamente lo que está haciendo, está iluminando a la bendita cámara, ¿no? Entonces hice una pequeña corrección de colores y eso para ver. Vamos a ver dónde está el otro. Estoy utilizando este programita que se llama B4L2 Test Bench, que es un programita que básicamente lo que hace es que lo que hace básicamente es corregir algunas cosas, ¿no? O sea, sí mismo es un programita que me permite capturar la imagen y es interesante. No sé cuál es la verdadera utilidad, ¿no? Pero bueno, esto es interesante. Para capturar la imagen me gusta más que incluso que GoodView y otras que tengo probado hasta ahora, ¿no? Bien, y ya como ven, ya estuve haciendo una prueba de cámara, ya estuve corrigiéndolo y todo. Pero en realidad, bueno, vamos a seguir con el video, no voy a girar mucho. Bien, características principales de Manjaro. Entonces, como ya le digo, esto es una introducción a lo que es la segunda parte, que va a ser, ya vamos a hacer desde el live, vamos a mostrar la última versión estable del sistema, ¿no? Entonces, para eso pretendo hacer esta introducción, que es más o menos una historia o cómo funciona el sistema así mismo. Manjaro es un Arch base, es un sistema operativo basado en Arch originalmente. Bien, Arch es un sistema, comenzamos por la base, que es Arch. Arch es una de las distros grandes en el mundo de GNU Linux, es decir, distros grandes hay muy pocas, o sea, distros madres hay pocas. Estamos hablando de Arch, por una cuestión de nombrarlas, Arch, Debian, Red Hat, Mandriva, pero aunque Mandriva actualmente está descontinuada, Gentoo, Slackware, OpenSUSE, y creo que por ahí estaríamos. No son mucho más, son 7 u 8. Si me olvido alguna más, déjenme en los comentarios que me olvide alguna distro madre realmente. Ubuntu no contaría como distro madre, porque si bien es una distro grande, sigue siendo un derivado de Debian, ¿no? Por defecto sigue siendo un derivado de Debian, ¿no? Entonces no es una distro, para mí no es una distro de las grandes realmente, ¿no? Bien, por más que yo lo utilice en algún momento, pero estoy consciente que es un derivado de Debian, ¿no? Bien, entonces como le digo, Manjaro es un derivado directo de Arch, que Arch es un sistema que tiene la particularidad es que primero que no tiene lives, aunque eso no es algo tan particular en sí mismo, pero es poco común en la actualidad, porque la mayoría de los distros tienen live. Incluso Debian, que hasta hace un tiempo atrás no tenía, era un proyecto paralelo, actualmente es considerado un proyecto, lo que es live, Debian Live es un proyecto oficial, ¿no? Entonces, como digo, Arch no tiene una versión live, ¿no? Arch tiene otra característica y es el hecho de que trabaja con paquetes puros, es decir, que nosotros que estamos básicamente cuando estamos instalando paquetería, estamos compilando básicamente el paquete original, no hay ninguna modificación. Por ejemplo, en Ubuntu o en otros distros, por lo general, qué sé yo, el sistema, los paquetes son versiones modificadas y adaptadas al sistema, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, Arch trabaja con paquetería pura, ¿no? La paquetería como viene del creador, ¿no? Bien, otra particularidad que tiene tanto Arch como Manjaro en este caso
es el hecho de utilizar un sistema de almacenamiento, perdón, un sistema que se llama Pacman. Vamos a ponerle, en este caso vamos a poner un terminal y vamos a escribir Pacman -h, que es para ayuda. Bueno, -h. Bien, eso es Pacman. Pacman es un sistema de gestión de software que es muy sencillo. Básicamente utilizamos Pacman, un guión, y aquí vamos agregando letras simplemente, ¿no? B es conversión, D es database, query, no sé qué sería en inglés, perdón. S es sincronizar, sync, esto es para dependencias, para testear las dependencias, y la U es para upgrade, para actualizar. Bien, antes de continuar un poquito, me quiero detener un minuto a explicar la diferencia. Que hay un problemita, me pasa a mí, por ejemplo, en Windows me pasa que hay un error de traducción, o no sé si es, muchas veces es adrede, un error de traducción entre lo que es update y upgrade. Upgrade es actualizar, y update se podía tomar como actualizar, pero en sí mismo no sé cómo sería la palabra correcta para utilizar para update, ¿no? ¿Cuál es la versión, la palabra más correcta para utilizar update? Son dos tipos de actualizaciones diferentes. Cambian en inglés, cambian en contexto. Por ejemplo, me pasó, que, en Avira, que es un programita, es un antivirus que está en Windows, que el programa en inglés dice upgrade, en una parte dice upgrade, y es, en este caso, Avira utiliza para upgrade, lo utiliza para saltar de versión, es para actualizar o para mejorar la versión, ¿no? O upgrade, Avira o algo así que parece. Y en español pone actualizar, actualizar. Entonces, ¿qué pasa? Es un detalle, en realidad, no sé si es algo que fue hecho adrede o que fue un error de traducción, que cuando lo traduce como actualizar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros damos botoncitos a actualizar, nos va a mandar a la parte de, perdón, eso es la versión free, ¿no? En la versión free, que se puede utilizar, es totalmente funcional. Cuando nosotros damos el botón ese abajo que dice actualizar, básicamente lo que nos va a hacer, nos va a enviar a la página de Avira para pedirnos un salto de versión. No sé si eso es un error de traducción, o es un error, o es algo que está hecho adrede así, ¿no? Pero yo supongo que es un error de traducción, Entonces, normalmente cuando hablamos de actualizar, estamos hablando de un salto, de una mejora de, por lo menos en lo que es la traducción de la palabra upgrade. Update sería más que nada como, por eso me resulta más lógico el sync que tenemos aquí en Pacman que el update que tendríamos en Debian, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en este caso sincronizar es más lógico, que lo que hacemos es sincronizar los repositorios, que en una especie de actualizar los repositorios, o en este caso que no, en este caso es una palabra, ya digo, que tanto update como upgrade son palabras que tienen ciertas. Entonces yo creo que a veces cuando pasan esas cosas habría que obviarlas, porque como ya les digo, yo siempre hago un chiste, y es que la frase de Shakespeare sería estar o no estar, esa es la pregunta, ¿no? Y eso viene en realidad porque si bien en el texto original dice to be or not to be, ser o no ser, esa es la cuestión. Pero recordemos que en inglés to be es tanto ser como estar. Depende del contexto de cómo yo utilice el verbo, que en realidad va a ser o estar. Entonces, básicamente podría ser el to be o not to be, podría ser
to be, on order to be, this is the question, podría ser estar o no estar, esa es la pregunta. Porque question es cuestión también, pero question también podría ser pregunta, de hecho. En este caso, question, porque un question vendría a ser en algunos contextos en inglés, question también se utiliza como, perdón, mayormente se utiliza, la question se utiliza como pregunta y no tanto como cuestión, ¿no? Entonces, y esto no sé a qué vino en realidad, porque yo no soy lingüista ni mucho menos, pero bueno, esto venía por este lado. Bien, seguimos con Pac-Man, y era de lo que estábamos hablando, de hecho. Pac-Man, como ya le digo, vamos a hacer por una cuestión básica de solamente usar los comandos, voy a olvidarme como root. Sudo su, bueno, sudo su. Bien, ahí estoy como usuario, superusuario, entonces vamos a poner Pac-Man. En este caso, yo no tengo internet actualmente porque estoy teniendo un problema con mi router. Espero que no está dando todo correcto, así que puedo llegar a tener un error con el coso. Pero vamos a poner S, por ejemplo, yo pongo menos S, y ahí lo que me va a hacer es sincronizar los repositorios. Menos SI, perdón. Vamos a ver, SI. Y a ver. La base de datos de los paquetes, SI. En este caso, la I lo que hace básicamente es dar el OK, básicamente, ¿no? Como ver aquí, bueno, también tiene un error porque no se puede conectar a internet, porque ya les digo, no tengo internet básicamente. El router anda cuando quiere y no estoy muy lejos del router y como que no le da la señal así. Bien. Vamos a esperar un poquito. Yo voy a hacer, bueno, voy a abrir otro terminal acá al lado y voy a matar esto. Cerrar el terminal. Bien, vamos de nuevo con Pac-Man-H. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque yo les digo que Pac-Man es un sistema muy sencillo de utilizar. Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar varios comandos al mismo tiempo. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es Pac-Man menos S y U. Entonces eso lo que va a hacer básicamente es, va a sincronizar y además actualizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O incluso podría poner Pac-Man S y no sé, como ejemplo. Por ejemplo, B, no, bueno. Bueno, yo por ejemplo, yo podría hacer tanto como sincronizar y además remover, por ejemplo, poniendo menos R, también, por ejemplo. R, en este caso. R y no sé, vamos a ponerle VLC. VLC o no sé, cualquier cosa vamos a poner. Bien, en este caso no soy un experto en Pac-Man en lo que es sí mismo, pero ya les digo, son comandos muy simples. ¿Y por qué no sé usarlo? Básicamente porque en realidad hay que demostrarle otra cosa que es, esto me sirvió básicamente, porque en realidad hay que demostrarles que no, si vamos a utilizar Manjaro, no necesariamente tenemos que utilizar Pac-Man desde un terminal, ¿no? Podemos utilizar esto. Esto es Pac-Man Manager. Esto es un gestor de paquetes que básicamente nos permite, vamos a poner VLC. Vemos. Es un gestor de paquetes, básicamente lo que hace es que gestiona Pac-Man. Es un gestor de paquetes del tipo avanzado, aunque tiene
No es, por ejemplo, un gestor de paquetes como Muon o como Synaptic, como, por ejemplo, cuando venimos de Debian, cuando venimos de los derivados de Debian, ¿no? Que tienden a ser bastante complicados de entender, de manejar. Esto es un gestor de paquetes que es bastante sencillo en sí mismo. Aquí tenemos la búsqueda, aquí tenemos varias, podemos buscarlo por grupos, por repositorio, por estado, o simplemente hacer una búsqueda general, ¿no? Aquí tenemos la descripción, nos va a decir básicamente lo que es, las dependencias, si las tuviera, como vemos, los detalles, más o menos, el empaquetador y todos estos. Y bueno, aquí los archivos que generaría. Es un gestor de paquetes lindo, bonito, ¿no? Lo que es Pacman Manager viene en las versiones de Manjaro que son basadas en GTK, es decir, en XFC, en Genome, en Cinnamon y creo que en Butcher también, ¿no? Que son versiones GTK. En X8 seguramente también. Bueno, en cambio las versiones, la versión Plasma 5 y la versión KDE, básicamente, o sea, las versiones derivadas de Qt, viene un gestor de paquetes que se llama Octopi, que está hecho en base a Qt, ¿no? Básicamente es casi que preventemente lo mismo, es un poquito más chiquito en formato, pero en funcionalidad es prácticamente lo mismo. Es un gestor de Pacman y bueno, en este caso seguramente la review seguramente sí la voy a hacer sobre Plasma 5 y ahí vamos a ver Octopi, ¿no? Otra cosa que vamos a ver también en la segunda parte es los instaladores de Manjaro, que son actualmente son 3. Calamares, Installer CLI, que es un instalador de un terminal, y el actual SAT o SAT, no sé cómo se pronunciaría. Tut, vamos a poner Tut. Bueno, ¿dónde está el TAT? Bueno, no es que no recuerden ni cómo se escribe en este caso. Bueno, yo abajo le voy a poner, acá está, Tust, este de aquí. ¿Tá? Es un instalador que en este caso es actualmente es, a ver, Manjaro pretende reemplazar Calamares por el instalador gráfico que es de cosecha propia, básicamente, ¿no? Tanto Calamares como TATS o TUSC, no sé cómo se pronunciaría esto de aquí, son instaladores gráficos, o sea, son instaladores con GUI y son instaladores sencillos de manejar. O sea, tenemos la opción de hacer algunas modificaciones del tipo avanzado, pero básicamente es un instalador sencillo, ¿no? Bien, lo cual es interesante. Bien, bien, ¿qué más? ¿Qué vamos a ver? Otro dato interesante, otro dato a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta al utilizar tanto Manjaro como algún otro derivado de Arch es el hecho de más o menos tener una idea de qué tipo de repositorio tenemos, ¿no? Tenemos varios repositorios, los más comunes, o sea, lo que vamos a tener siempre por defecto son el repositorio core, ¿no? Que es ese repositorio donde estaría básicamente bueno, no quiero ninguno de estos dos, por favor. Bueno, voy a salir acá porque no sé cómo borrar este caso. Bueno, vamos a volver a abrir. Bien, vamos a encontrar con varios repositorios. Repositorios comunitarios, repositorio core, como veremos aquí, repositorio extra, repositorio local
y repositorio multilib. Esos son los repositorios que vienen instalados por defecto. Siempre, como obviamente, como en cualquier distro Linux, tenemos la opción de crear repositorios, algún repositorio, y nosotros, mientras que cumplan ciertas reglas, podemos instalarlo en este sistema sin ningún problema. Bien, entonces empecemos lo básico del tipo de repositorios. Empezamos. El primero, más básico, es el core. El repositorio core es el repositorio donde se encuentra básicamente el sistema operativo y sus dependencias principales. Estamos hablando de, en este caso sería los kernel, las dependencias principales, el XOR, que sería el servidor gráfico, y básicamente incluso el escritorio, en este caso, hacemos el caso, ¿no? El siguiente repositorio es el comunitario, que es, como lo dice su nombre, son repositorios mantenidos por la comunidad en sí mismo, ¿no? Son repositorios donde vamos a encontrarnos con dependencias y con programas que quizás no vayamos a encontrar, que no están en los repositorios propios de la distro, ¿no? Pero es tomado como un repositorio mismo del sistema, porque de hecho es un repositorio comunitario, es de la comunidad mismo, ¿no? Bien, y el último repositorio que vamos a encontrarnos es con el multilib. El multilib es un repositorio que permite, por ejemplo, o sea que mayormente son dependencias y programas de 32 bits. Es decir, en mi caso, yo tengo un sistema de operativo de 64 bits. Por ejemplo, un programa como Wine, por ejemplo, o incluso Skype, que no está disponible para 64 bits puro, de forma nativa, de forma pura, no lo podría instalar si no tuviera el repositorio multilib, ¿no? Después, lo que es el repositorio local, en sí mismo lo que dice es que indica que el programa está instalado, ¿no? Que ya no está dentro del repositorio, sino que yo lo tengo instalado en el sistema. Porque incluso vamos a ver que aquí vamos a encontrarnos con que en local me aparece Wine. Ahora actualmente, por ejemplo, Cinnamon me aparece en el local, ¿no? Cinnamon me aparece en el local, no sé, Firefox me aparece en el local, Wine me aparece en el local, y eso no quiere decir que yo lo haya hecho de la forma local, sino que implica que ya está instalado actualmente y no está en ningún repositorio, o sea, no lo tengo que descargar, ¿no? Sí, eso es lo que implica el local. Bien, y si me equivoco, si alguna persona que sabe un poquito más acerca de Arch o mismo de las Arch Based, y me estoy equivocando en esta lógica que estoy hablando sobre el local, que me corrijan, por favor. Bien, esos serían básicamente los eso serían los repositorios. Después nos tenemos que encontrar también con este repositorio, que en sí mismo no es un repositorio, sino que es un repositorio, que es Sharout, que básicamente es el repositorio que gestiona lo que son los AUR, ¿no? Lo que son AUR son paquetes no soportados oficialmente, que básicamente lo que hace es se descargan, se compilan y después se pasan por Pacman, Drive Pacman. Sharout es en principio es un paquete que funciona, es un programa que funciona desde un terminal, pero tenemos el acceso a Sharout, que es esto de aquí, Sharout GUI Manjaro, que es un GUI que nos permite generar de forma un poco más amena, un poco más gráfica, lo que es la parte de Sharout. Esto es Sharout GUI, ¿no? Es un programita que básicamente lo que nos permite es, como ya le digo, buscar un programa y buscar otro programa a instalarlo de forma local. En este caso, descargándolo desde AUR, ¿no?
Yo, por ejemplo, podía aquí, como vemos, es un GUI, básicamente lo que nos permite es buscar, por ejemplo, yo pongo 8, buscar paquetes, ¿no? Yo pongo 8 y, por ejemplo, pongo Chrome. En este caso, como yo le digo, que yo no tengo internet, me va a encontrar solo lo que yo ya tengo instalado en este caso. ¿Está? Me va a encontrar muy poca cosa. Lo que ya está sincronizado, básicamente, me va a encontrar. En este caso, que es el repositorio comunitario, yo lo tengo sincronizado. Entonces me encontró que en el repositorio comunitario y en el repositorio comunitario tengo cosas que llaman Chrome, ¿no? De hecho, aquí no está. Pero, por ejemplo, en AUR, esto aquí indica en qué repositorio está, ¿no? Por ejemplo, Chrome, o Google Chrome, como sería el nombre correcto, que yo lo tengo instalado actualmente, por ejemplo acá. Esto está en AUR, ¿no? Entonces yo para instalar Google Chrome tuve que usar Shadowt. Por ejemplo, vamos a buscar de nuevo 8. Y lo que voy a hacer es, como vemos aquí me dice, ¿no ves? Instalado. Como me dice aquí, instalado y está disponible en AUR, ¿no? Eso es lo que básicamente. Bueno, por ejemplo, yo ahora quisiera de instalar el Chrome, yo instalar el Chrome Beta, entonces lo que voy a hacer es copiar acá el nombre este, que como ya digo, buscar lo que hace es bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Ari. Y ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es ponerle instalar, ¿no? Pongo instalar 4, que quiero instalar, y yo quiero instalar, en este caso quiero instalar con el Chrome Beta. Lo que sería el comando de Shoutout. Si yo quisiera podría copiar el comando este de acá y ya estaría, lo instalaría, pero si no lo que hago es directamente siguiente. Y en este caso, si tuviera internet, me daría opción de instalarlo, ¿no? Básicamente lo que haría sería descargar, en este caso por lo general puede ser un dev o algún otro archivo que, sí, escucharon bien, es un dev, porque lo que hace básicamente Shoutout, tanto o incluso AUR, es agarra un paquete de otro lado, lo descomprime, puede ser un paquete fuente, pero también puede ser un paquete de otra distribución, lo descomprime, le hace un build, unas modificaciones y después lo deja empaquetado como para utilizarlo en Pacman. Y a lo último lo que hacemos es, con Pacman, lo instala en nuestro sistema. Eso es básicamente más o menos a grosso modo lo que hace Shoutout, ¿no? En este caso. Bien. Bien. Algo que me estaba olvidando, bastante se me estaba olvidando es, hablé bastante de Manjaro y de Arch, pero me olvidé de nombrarles lo que es el sistema de relays, o sea, el sistema de lanzamiento que tiene Manjaro. Obviamente que también al ser un derivado de Arch, toma esas cosas también de Arch, por ejemplo. Y me explico, porque me parece que me tranqué un poquito, y es tanto Arch como Manjaro, como la mayoría, como los derivados de Arch, los Arch base se basan en un sistema de relay que se llama Rolling Relays, es decir, Manjaro, Antergos, en menor grado, pero también Chakra, son Rolling Relays. ¿Qué significa Rolling Relays? Básicamente lo que hago es, yo cuando saco una versión, cuando yo saco una ISO, cuando saco una versión de sistema, básicamente es un snapshot, es decir, una captura de momento, ¿no? Quiere decir que hasta este momento que yo saqué el sistema operativo, la paquetería era esta y básicamente es una, como ya le digo, es una captura de momento, nada más. No quiere decir que si yo tengo el sistema operativo instalado hace 2 años, tengo que estar cada 6 meses o cada 2 años incluso, o cada 4 años, descargando nuevas ISOs. No, yo lo que hago es, con Pacman, en este caso, o con mismo los gestores de actualización que tienen las diferentes versiones,
actualizo el sistema y queda siempre al último, ¿no? No hay un sistema de relays basados en estables e inestables o incluso en LTS ni mucho menos. Yo puedo, o sea, es una sola relays para todo el tiempo, para toda la vida básicamente, ¿no? Entonces yo puedo tener esta versión que yo bajé, ahora puedo tener de acá a 3, 4 años, 10 años, no sé cuánto tenga de vida, pero no tengo que estar actualizando, o sea, no hay cambios de relays básicamente. Que es un gran problema muchas veces que suele tener otros sistemas. Ubuntu definitivamente tiene muchos problemas con los relays, molestan bastante, de hecho, de que hay paquetería que podemos tener instalada en una versión o en otra no. Por ejemplo, si yo quiero tener la última versión de, no sé, de Bocoscreen o de cualquier programa, muchas veces capaz que no le puedo tener si estoy usando una EDS o si estoy usando una intermedia, o se me va a terminar el soporte en algún momento, voy a tener que actualizar si o si la misma. Ese tipo de errores, ese tipo de problemas en las rolling no se encuentra, porque en realidad en las rolling inevitablemente, o sea, indefectiblemente siempre vas a estar con la última versión, siempre, ¿no? A no ser que seas tan tonto de tener una rolling relays y no actualizar no actualizar el sistema. Pero inevitablemente en algún momento lo vas a tener que hacer, siempre lo tienes que hacer. Bien, actualizar el sistema y simplemente seguir con la misma realidad, lo único que los paquetes siempre están actuales. Entonces por eso, por ejemplo, es lo que permite que, por ejemplo, yo ahora estoy usando kernel 4, kernel 4.1 y punto algo en realidad, ¿no? Porque en realidad siempre estoy al último, porque estoy utilizando un sistema que no tiene relays, no tiene ningún lanzamiento, entonces sale el último kernel y yo tengo el último kernel, tan simple como eso. Es algo muy interesante, es algo que yo hace mucho tiempo que tenía ganas de pasarme por eso una rolling, porque de hecho de que me molesta las versiones de los paquetes y que en esta versión salió tal versión del paquete y yo estoy en tal otra versión de tal versión del sistema, y porque estoy en tal versión de Ubuntu o en tal versión de Debian o en tal versión de tal otra, tengo acceso a esta versión y no a la otra, y eso a mí es algo que me pone loco, me enloquece. El hecho de, por ejemplo, de que en Intel, por ejemplo, no tenga soportes para las LTS. Por ejemplo, si estamos en 14.04, el driver de Intel no te la va a levantar, porque de hecho te va a reconocer solamente 2 para atrás, te va a reconocer 15.10 y 15.4. 14.4 y 14.10, 14.4 son muy viejas para driver Intel, entonces no puedes tener acceso al último driver Intel porque está fuera de continuado. Acá no pasa eso, acá yo puedo tener la última versión del driver siempre, porque la última versión del driver está para esta versión, ya está, fue esta. Entonces, yo era algo que aprendí hace mucho tiempo. Es un sistema de relays que es interesante, tiene sus pros y sus contras seguramente, pero incluso es un sistema de lanzamientos que está utilizando incluso Windows 10 se basa en un formato, si bien de ellos le llaman de Bulls o formato Bull, es un formato en inglés. Supuestamente se supone que Windows 10 va a ser el último Windows. No hay otro Windows, no va a haber Windows 11 ni Windows 12 ni nada, porque se va a ir actualizando de manera continua y punto, no va a haber una próxima versión, ¿no? Bien. No tengo mucho más para agregar en sí mismo, más allá de, como ya les digo, una de las principales razones por el cual me vine para este lado, primero que nada, es la parte estética, el hecho de que es una distro que se puso bastante las pilas por ese lado, por lo menos de tener un equipo de trabajo que se puso las pilas en trabajar en una estética, lograr unificar sí mismo una estética, porque yo les digo, esto es Menda. Este tema que yo estoy utilizando actualmente es Menda y tiene el tema, esto de aquí es otra cosa, no, perdón, es la versión de KDE, pero todas las versiones, todos los escritores tienen más o menos una línea que es utilizar colores negros, verdes, y hay una parte estética o hay una parte estética unificada.
cosa que no es muy normal encontrar, por ejemplo, ¿no? Si vamos al caso, otras distros no hacen eso. Eso para mí es algo interesante, ¿no? Bien, y el hecho también, me vine para Manjaro por el hecho de una rolling, ¿no? De basarme un formato rolling que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer. Utilicé en algún momento un Manjaro hace unos 2 años más o menos, pero me dio algunos problemas con un driver específicamente en esta misma máquina, de hecho, que cuando se actualizó una versión del driver Intel me tiró un kernel panic que en aquel momento me fui por otro lado. Volví a lo seguro, en el caso yo en aquel momento volví a PC Linux 2, ¿no? Pero era una base, un pendiente que yo tenía, que era un día volver a Manjaro, porque es un sistema que realmente me gustó en aquel momento y actualmente me gusta mucho también, ¿no? Bien, ¿por qué Cinnamon y no Plasma 5? Bien, Cinnamon por una cuestión de comodidad, que ya la conozco bastante, y no Plasma por una cuestión de madurez. A ver, sí, Plasma 5 es un escritorio que me gusta mucho, pero, pero, todavía le noto, a ver, en lo personal todavía más allá de que tiene una estética muy particular, muy lindo, a nivel estético está muy bien logrado, muy bien terminado, me sigue resultando por algún motivo que no logro dar por qué, me sigue resultando un escritorio bastante tosco todavía. El hecho de que tengo solamente acceso a 3 opciones de menú, el hecho de que me sacaron las actividades de KDE 4 y el hecho de que acá todavía me faltan algunas cosas. Yo siento que acá en lo que es la parte de las notificaciones no está completo. Entonces, como ya les digo, y tiene ciertos problemas de estabilidad todavía. Es decir, si bien es bastante estable, no tiene todavía la estabilidad que tenía a mi gusto, que tenía KD4. Las terminaciones todavía no están igual, ¿no? Y es como que todavía a nivel gráfico todavía le faltan algunas cositas que suele tener, que es el hecho de que todavía no tenga un administrador de colores, por ejemplo, todavía no están, perdón, no no está tan afinado, como que todavía algunas cositas le van faltando. Estoy probando la última versión que está también está en KDE, en Manjaro, y está un poquito mejor, pero más, bueno, eso más que nada, esos pequeños detalles, por lo cual no me decanté a utilizar Plasma 5. Seguramente se los voy a estar mostrando cuando haga la review acerca de sí, la verdadera review acerca de Manjaro, y ya en el caso de Plasma 5, ¿no? Y debo decirle, no es un problema de Manjaro, sino que es un problema mismo de que, por lo menos, no sé si es un problema, pero son cosas que a mí no me terminan de cerrar de Plasma, que en sí mismo es un escritorio, es el escritorio mismo Plasma, no me termina de cerrar. Entonces digo, no me gusta, no me termina de cerrar Plasma, entonces me quedo con Manjaro, pero con otra versión. En este caso decanté por Cinnamon. Bien, y esto sería todo ahora, y bueno, nos veremos en la próxima. Bien, antes de irme, debo decirles que si ustedes están escuchando un poco de música de fondo y resulta raro el hecho de que tenga puesto los auriculares también, debo decirles que hice una cosa muy rara para conectarme en este momento, y es que estoy conectado, a ver, mi máquina actualmente, lo que estoy haciendo ahora básicamente es, estoy escuchando música, vamos a ver. ¿Dónde está el coso? Bien,
estaba utilizando VLC para escuchar música básicamente, pero yo lo configuré básicamente para que cuando terminara la lista de producción se apagara. Bien, entonces acá estaba VLC. No, ahora no está, pero recién estaba VLC ahí, ¿no? Como vimos. Y lo que estoy haciendo básicamente en realidad es algo raro, y es que estoy conectado a la música. La salida de la computadora está conectada a la interfase, básicamente. Entonces, lo que estoy haciendo, yo estoy escuchando la música y a su vez estoy teniendo retorno de lo que yo estoy escuchando. Y es una cosa, una forma extraña, y en realidad. Pero fue algo que se me ocurrió y espero que quede bien. ¿Sí? Lo que básicamente lo que me estoy evitando es que después de cuando. Esto se llama vagancia. Y es que estoy evitando que después de que de que termine de grabar el video, tener que ponerle música de fondo. Porque en realidad ya estoy escuchando la música de fondo y ya se está autorreproduciendo mientras que estoy grabando. Así que es un poco de vagancia, un poco de creatividad de mí. Por una cuestión de vagancia, básicamente. Bien. Y ahora sí, me voy despidiendo.